Queridos hermanos nicaragüenses, mi nombre es José Samir Vega, abogado y docente universitario. Debido a los acontecimientos violentos que han traído luto en nuestro país y a las familias que han perdido a sus hijos, padres y hermanos, un grupo de colegas de reconocida trayectoria académica y profesional me ha invitado a formar parte del denominado Comité Jurídico de Apoyo a Jóvenes y Víctimas de la Represión, cuya finalidad esencial es proporcionar acompañamiento y asesoría legal a estudiantes universitarios y público en general que hayan sido víctimas de los excesos de la actuación policial, que se encuentren detenidos o enfrentando procesos judiciales por ejercer su derecho a la libre movilización y la libertad de expresión. Los actos de violencia que han traído como consecuencias asesinatos, lesiones, daños a la propiedad y detenciones ilegales tienen importantes repercusiones en distintas áreas jurídicas, constitucional, civil, penal e internacional. Razón por la cual es importante que, de cara a alcanzar la justicia anhelada por el pueblo de Nicaragua, las víctimas cuenten con un equipo de asesores que analicen de forma integral las acciones legales que deben de realizarse ante las distintas instancias judiciales. Se trata, por tanto, de un comité que quiere solidarizarse con las víctimas de la injusta e ignominiosa actuación del Estado que, por medio de la policía y de grupos paramilitares, han derramado sangre de hermanos. En esta presentación haré referencia a dos cuestiones puntuales que deben de tenerse en cuenta al momento de determinar la responsabilidad penal de quienes han intervenido de forma directa o indirecta en la ola de represión contra el pueblo de Nicaragua. En tal sentido, me voy a referir en primer lugar a la legítima defensa de la ciudadanía contra la agresión ilegítima del Estado. Y en segundo lugar, haré referencia a la existencia o no de obediencia debida a órdenes ilícitas. Como es sabido, las legislaciones modernas adoptan un sistema en virtud del cual el monopolio del uso de la fuerza se reserva al Estado, salvo algunas excepciones. Pero el monopolio del uso de la fuerza tiene importantes limitaciones derivadas de los principios de necesidad, proporcionalidad, congruencia y oportunidad, por lo que en virtud de tales requisitos podemos constatar la concurrencia de un indiscutible exceso de la actuación policial, lo que implica la existencia de una agresión antijurídica o ilícita contra la población. Así, en este escenario, es perfectamente admisible la tesis de la legítima defensa de los muchachos o la población frente a la agresión ilegítima de la autoridad y sus agentes. Dicho de otra forma, el hecho de que la agresión proceda de una autoridad no es obstáculo para que la ciudadanía pueda responder en legítima defensa, ya que la actuación policial no ha sido conforme a derecho. Ahora bien, una vez confirmada la ilicitud de la actuación policial, habrá que determinar quién responde de los asesinatos y muertes ocasionados: el policía que ha realizado el disparo o el superior jerárquico. La eventual responsabilidad penal del superior jerárquico puede valorarse desde distintas perspectivas, siendo común a todas ellas que autor directo de las muertes y lesiones serán los policías y civiles afines al gobierno que ejecutaron los disparos, mientras que los superiores jerárquicos o los jefes deberían de responder penalmente como autores intelectuales, ya que han sido quienes planificaron, organizaron y dirigieron la ejecución de los hechos, aunque no intervinieron directamente en los mismos. Con relación a la segunda cuestión, decir a la existencia o no de obediencia debida a órdenes ilícitas, hay que decir lo siguiente. Aunque con frecuencia suele afirmarse que la obediencia debida no está recogida en el Código Penal nicaragüense, lo cierto es que esta categoría está abarcada por el cumplimiento de un deber jurídico recogido en el artículo 34.7 del Código Penal. Es decir, que esta figura se presenta cuando existe un deber de obediencia a órdenes obligatorias. Al respecto, hay que tener en cuenta que en la obediencia debida la orden o mandato emana directamente de la ley, aunque se transmite al inferior jerárquico a través de un intermediario, que puede ser una autoridad o un superior jerárquico. Pues bien, desde esta perspectiva, cuando se está frente a órdenes lícitas, al inferior jerárquico no le queda más remedio que cumplirlas, y en consecuencia su conducta estaría justificada por obediencia debida a órdenes conforme a derecho. Sin embargo, la cuestión varía sustancialmente cuando nos encontramos frente a órdenes antijurídicas o ilícitas y, por tanto, no vinculantes u obligatorias para nadie, incluso para oficiales de menor rango en cuerpos de policía o ejército. Así, cuando la ilicitud de la orden es ostensible, no existe obligación de cumplirla y, por tanto, no cabe la obediencia debida como causa que exime la responsabilidad penal. Hecha
esta aclaración, procederé a analizar dos escenarios presentados durante los acontecimientos violentos. Por un lado, la negativa de algunos policías a emplear la fuerza contra los manifestantes. Y por otro lado, la negativa del personal médico-sanitario de asistir a los heridos. En el primer caso se habla de oficiales detenidos por insubordinación, mientras que en el segundo caso, algunos testimonios indican que determinados médicos de centros sanitarios se han negado, alegando órdenes superiores, a cumplir con el deber de asistir a los heridos, que en algunos casos han fallecido por falta de atención médica. El escenario es surrealista. Imaginemos un bombero que se niega a apagar un fuego, o a un socorrista que no auxilia al bañista en peligro, todo porque el superior jerárquico se lo ordena. La solución a estos casos parte de la base de que solo existe obediencia debida a órdenes lícitas, pero no en cambio a órdenes ilícitas no obligatorias, como ocurre con la orden de reprimir a una manifestación pacífica o de omitir el auxilio debido de los heridos. Y esto último con independencia de que los pacientes sean o no auténticos vándalos, como sugiere el gobierno. En este sentido, por un lado, ha de considerarse ilegal la detención de los policías que se niegan a emplear la fuerza más allá de los casos establecidos por la ley. Y, por otro lado, la actuación médica debe de reconducirse a un delito de omisión de asistencia médico-sanitaria contemplada en el artículo 160, párrafo quinto del Código Penal, agravada por el hecho de que los médicos tienen posición de garante respecto de la vida e integridad física de los pacientes. Hermanos nicaragüenses, confiamos en que esta gesta heroica del pueblo pase a la historia de Nicaragua como un sacrificio que ha propiciado un cambio de mentalidad en la juventud que de ahora en adelante luchará por alcanzar la anhelada democracia que todos queremos heredar a nuestros hijos.